Vayan abriendo sus Biblias conmigo en Hebreos capítulo 6. Vamos a dar lectura al verso 13. El verso 13 ahí del capítulo 6 de Hebreos. Dice el verso 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juraron por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué no hacemos una oración para ver la palabra? Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias porque nos has permitido, amado Dios, ver tu palabra. Nos has permitido, Señor, adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Gracias, porque eres bueno con nosotros. Y para siempre es tu misericordia. Y para siempre, Señor, es tu fidelidad. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque es un tiempo donde podemos alimentarnos también de tu palabra. Y sabemos que tú en esta hora tienes algo especial para nuestras vidas, que alienta nuestras vidas, que anima nuestras vidas, que da vida a nuestras vidas, Señor. Y es por eso que estamos sedientos de esta palabra maravillosa. Ayúdanos, Padre, para poder exponerla, no en nuestras fuerzas, ni en nuestro razonamiento, ni en nuestro consejo, sino en tu palabra, Señor, en tu palabra, Padre, que esté basado todo lo que vayamos a decir. Líbranos, Señor amado, de quitar algo que te pertenece a ti, Señor. Y es por eso nos encomendamos en tus manos, para que tú, Señor, glorifiques en esta hora. Gracias, Padre. Señor, gracias. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. Y vemos que en esta hora vamos a ver un tema que le pusimos: consuelo en la inmutabilidad de Dios. Consuelo en la inmutabilidad de Dios. Hermanos, es muy interesante al ver al ser humano. Si nos ponemos a observar a observarnos nosotros mismos, si nos observamos nosotros mismos, ustedes se dan cuenta que somos nosotros seres mutables. ¿Sí? Somos seres mutables. A nosotros, hermanos, nos afecta, como ahora, el calor, nos afecta el frío, nos afecta el ambiente, nos afecta los sentimientos, nos afecta muchas cosas, hermanos. Y dice que somos seres mutables, cambiamos de parecer. En un momento estamos opinando de cierta manera y luego opinamos de otra manera.
¿Pero por qué? Porque el ser humano es mutable. Entonces, en esta hora vamos a aprender de que nuestro consuelo, porque estamos en la serie El Dios de toda consolación, y me dice, Él trae consuelo a nuestra vida porque entendemos de que Él es un Dios inmutable, que no cambia. Un Dios que no cambia, hermanos. Y eso tiene que traer a nosotros una seguridad, una tranquilidad, una confianza, porque dice, imagínense que Dios cambiara, imagínense que Dios se mudara, imagínense que hoy es Dios misericordioso y mañana ya no, imagínense que hoy es Dios justo y mañana ya no. No, dice, podemos confiar de que nuestro Dios es un Dios inmutable, inmutable. Sus juicios son perfectos. Imagínense si fuera de esos, así como el ser humano, de que por ver la cara de cierta persona, de angustia y todo eso, y dice, no, pues es que mejor vamos a hacer una enmienda en esta ley. ¿Entiende? No, Dios en sus leyes no hace enmiendas, ¿sí? No cambia. Y es por eso que en esta hora vamos a meditar de dos cosas, dice que por las cuales no cambia, no cambia, y ahí debe de haber un fortísimo consuelo, dice el escritor a los hebreos. Dice, nosotros como humanos, hermanos, somos muy dados a cambiar de parecer. Es por eso que nosotros podemos dar de hecho ahora, el cristiano no debe de ser así, pero en el mundo, por ejemplo, damos nuestra palabra y no la cumplimos. ¿Sí? Damos la palabra y no la cumplimos. Por ejemplo, hermanos, en la antigüedad, hermanos, no había un registro civil, o sea, no se firmaban papeles para llevar a cabo un matrimonio. La ceremonia del matrimonio era algo, es algo establecido por Dios y se hacía de palabra y era un compromiso que se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Bueno, se hicieron los registros civiles y todo, y ahora se firma un acta. Pero ni eso se respeta. ¿Se da cuenta? Ni eso se respeta. Por ejemplo, se hacen los contratos. Miren, todo eso es un contrato. Y ni los contratos se respetan. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo de que el hombre es mutable. Cambia. Quiere estar un momento en cierto lugar y luego cambia de parecer. Hace planes para ir a cierto lugar y luego ya no quiere estar en ese lugar. Porque así es el hombre. Entonces, miren, nuestro Dios es tan maravilloso. Y es por eso que están las famosas expresiones, y a veces usamos la escritura para decir esto: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque nos referimos a que el hombre es mutable, cambia de parecer. Y usan un pasaje de la escritura que está en Jeremías 17, donde veis, hermanos, en primera instancia les está diciendo esto el Señor al pueblo de Judá: maldito el hombre que confía en el hombre, pero se está refiriendo a ellos de manera personal. De manera personal, no refiriéndose a los de afuera, no, les está hablando de manera personal. ¿Saben por qué? Porque si usted lee todo el contexto, usted se va a dar cuenta que ellos vivían en una confianza excesiva. O sea, ellos estaban viviendo en una confianza excesiva y creían que eran los campeones y creían que eran los mejores y que nada los iba a tocar y todo eso, cuando Jeremías de parte de Dios le estaba anunciando que venía una catástrofe, venía el mal, iban a ser conquistados.
pero ellos no hicieron caso. Ellos empezaron a creer de que ellos eran fuertes, eran suficientemente fuertes, y empezaron a creerles a los falsos profetas. Entonces por eso el Señor le dice aquí al pueblo de Judá: maldito el hombre que confía en el hombre, que está ahí en Jeremías 17:5. Entonces estas palabras no solamente es por la mutabilidad de los demás, sino porque ellos eran mutables. Por eso. Entonces, dice, lo que podemos ver en este pasaje que leímos, podemos ver que dice, hay dos cosas inmutables, o sea, dos cosas inmutables. En el verso 18 dice, del pasaje base que leímos, Hebreos 6, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo. Entonces, mire, número uno, la pregunta sería, ¿cuáles son esas cosas inmutables? ¿Cuáles son esas cosas inmutables? Estas dos cosas inmutables a las que se refiere el escritor a los hebreos. ¿Cuáles son? No sé si ustedes han leído ahí ese pasaje, pero si ustedes lo han estudiado, mire, se refiere, número uno, la palabra de Dios. Cosas inmutables, ahí lo dice, ahorita lo vamos a ver, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios es inmutable. Vamos a ver varios pasajes de la Escritura que nos habla acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es inmutable. Ahí vemos en Josué. Vamos a ver en Josué. Josué, capítulo 23. Fíjese, estas son las palabras de Josué al final ya de sus días. Él ya iba de salida. Fíjese las palabras de él, dice. En el verso 14 dice, dice, y aquí que yo estoy para entrar, dice, hoy por el camino de toda la tierra. O sea, él estaba llegando al final de sus días. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dice, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces, estamos viendo que la palabra de Dios es inmutable, no cambia, hermanos. Aquí podemos ver que Josué les está diciendo al pueblo que ellos mismos habían visto que la palabra de Dios no había faltado ni siquiera una sola. No había fallado, pues. Todo se había cumplido al pie de la letra, se había cumplido porque Él así lo había dicho. Continúa, dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y
y pereceréis prontamente de una buena tierra que Él os ha dado. Entonces, mis hermanos, si nosotros leemos la historia de Israel, podemos ver cómo la mano poderosa de Dios iba obrando en la vida de Josué y en la vida del pueblo. Y la palabra que Dios les había dado, así se cumplió, así al pie de la letra, se fue cumpliendo. Y es por eso que Josué, mire, estaba al final de sus días diciéndoles y repitiéndoles esto al pueblo de Israel, diciendo: no ha faltado, no ha fallado la palabra de Dios. Pero crean, dice, así como ustedes han visto que no ha fallado la palabra de Dios, y Él les prometió, y les prometió a nuestros padres que nos iba a traer a esta buena tierra, de igual manera, dice, de igual manera, si ustedes se van y se inclinan ante otros dioses, dice, de esa misma manera Él los sacará de esta buena tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente eso. Sí, exactamente eso fue lo que les pasó. Primero fue el reino del norte y después fue el reino del sur. Pero eso fue exactamente lo que les pasó. Y entonces estamos viendo que la palabra de Dios, algo inmutable que no cambia y que nos da y que debe de dar consuelo a nuestra vida y confianza, es que su palabra, hermanos, es verdadera. Amén. Su palabra es verdadera. La mía no, la palabra de Dios. Y es por eso que debemos de tener toda confianza, hermanos, al estudiar las Escrituras. Debemos de tener toda esa confianza estudiando las Escrituras. Miren, vamos a leer en Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Y es un cántico de David. Y dice, verso 31, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. También puede encontrar ese pasaje en el capítulo 18 de Salmo. Dice: acrisolada es la palabra de Jehová. Y acrisolada es, hermanos, es algo que tiene o se comporta de manera intachable e irreprochable. Y eso es la palabra de Dios. Es algo inmutable, o sea, algo que no cambia. Por eso les decía al principio, no podemos hacer enmiendas en las Escrituras. O decir, no, porque es que yo amo a esta persona, vamos a corregir algo acá en la Escritura para que esta persona no se sienta mal. No, la palabra de Dios, hermanos, no podemos hacer enmiendas porque es fiel. La palabra de Dios, hermanos, es acrisolada. Es acrisolada. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que su palabra es inmutable, y por eso debemos de tener la confianza de que no miente, de que no encontramos ninguna mentira, como normalmente dice, no, mira, la Escritura se contradice. La palabra de Dios se contradice a sí misma. Hay un pasaje que dice que el centurión envió a los ancianos a Jesús. En otro pasaje, en otro evangelio, dice que el centurión fue a Jesús. ¿Te das cuenta cómo se contradice? Y sí, si lo leemos así dice. Así dice. Pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, en los tiempos antiguos, cuando una persona enviaba a alguien muy allegado a él, esas personas no iban por cuenta propia, sino que iban de parte de esa persona que los enviaba. Y entonces los que lo recibían como que si era esa misma persona. Entonces no hay ninguna contradicción. Y así hay muchos pasajes de la Escritura que tienen su explicación. Pero ¿por qué? Porque la palabra de Dios es acrisolada, es confiable.
Es confiable la palabra de Dios. Mire, si leemos ese mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Mire, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. O sea, no hay mentira. Hay, hermanos, plena confianza y pleno consuelo de que es así. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso, hermanos, tiene que traer consuelo a nuestra vida, porque eso nos da a entender que no nos abandonó en este mundo, sino que Él volverá. Él volverá por nosotros y no nos dejará así, no nos dejará, hermanos, sino que vendrá otra vez, como Él lo dijo. ¿Por qué? Porque dice que sus promesas son verdaderas. Dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. En la traducción lenguaje actual dice: tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Dice: tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. La palabra de Dios, hermanos, no es defectuosa. Nosotros somos los defectuosos. Por eso le digo, Dios es inmutable, nosotros somos los mutables. Entonces, si Dios es inmutable, eso tiene que llenar de consuelo nuestra vida. Fortísimo consuelo, dice el escritor a los Hebreos. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos de la simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mire, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, dice: vive y permanece para siempre. No cambia. No cambia. Es por eso que Marcos dice en el capítulo 13, verso 30, dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán, o sea, no dejarán de cumplirse. O sea, que se cumplirá. La palabra del Señor se cumplirá de tal manera, porque no cambia. En Mateo capítulo 5, en el verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No vine, dice el Señor Jesús, para quebrar la ley, para violar la ley, sino vine para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde, hermanos. Hermanos, es que la palabra de Dios es así, acrisolada, confiable, inmutable, no cambia, hermanos. Y eso debe de traer a nosotros, a nuestras vidas, confianza. Dice el verso 18 del capítulo 6 de Hebreos, dice: porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire, es imposible que Dios mienta. ¿Y cuál es eso? Primero dijimos, su palabra no miente.
No miente, hermanos. Es por eso que nosotros debemos de tener consuelo cuando leemos y nos dice la Escritura ahí en Mateo, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos decir, no, pero no te veo. Él está ahí. Él está ahí. Él está cumpliendo su palabra. La otra cosa inmutable es, mis hermanos, primero es su palabra. Número 2 es el juramento de Dios. Lo que Él ha jurado. El juramento de Dios. Ahí en Génesis capítulo 15 podemos ver, hermanos, el relato. Léanlo si quiere, si no, en su casa. Podemos ver el relato del juramento de Dios con Abraham. Y fíjense, hermanos, dice que aquí en el escritor a los Hebreos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense, el ser humano hace de esta manera. Para que se termine toda discusión, él empieza a jurar. ¿Entienden? Empieza a jurar. Y dicen, a quienes dicen, lo juro por mi madrecita linda. ¿Verdad? O hay quienes hasta lo juran por Dios, aunque no sea así. Pero siempre buscan algo especial, algo más grande que ellos, para poder respaldar lo que ellos están diciendo. Pero dice esto, mire, que como no había algo más mayor o más grande, juró por sí mismo. Por eso ustedes se dan cuenta, si ustedes leen ahí el juramento, el pacto que Dios hace con Abraham, se van a dar cuenta que esa práctica que se hacía cuando hacían un trato, un juramento, daban su palabra que iban a cumplir, dice que sacrificaban animales. Entonces Abraham, el Señor le dice, sacrifica los animales, hazlo como normalmente lo hacen. Pero lo que hacían es que, dice, esas dos personas que estaban haciendo el juramento venían y caminaban entre los animales. Caminaban entre los animales. Esa era la práctica que ellos tenían del juramento. Derramaban sangre y eso, todo eso era un ritual para el pacto, el juramento, el compromiso que estaban adquiriendo. Pero aquí en esta ceremonia que podemos ver, no caminó Abraham entre los animales. No, fue Dios nada más. Fue Dios. Y es por eso que el escritor a los Hebreos agarra este pasaje como ejemplo. Entonces, algo inmutable es el juramento de Dios. Y ustedes se dan cuenta, pues, de que él hizo la promesa. Y Abraham pues, dice que estaba viendo su cuerpo como muerto. Era un viejecito y su esposa una viejecita también. Entonces no había esperanza. Por eso dice en la Biblia que él creyó esperanza sobre esperanza. No había esperanza ya para ellos, o sea, de tener un hijo. Pero Dios se lo prometió, tú vas a tener una gran descendencia. Entonces por eso él tuvo un hijo con Agar, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, no, él no va a heredar. No, es la promesa, es lo que yo te voy a dar. Dice, lo que yo te voy a dar. Entonces, Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo su juramento, y ahí en esos capítulos del 15 en adelante, usted se da cuenta, le dice a Abraham, mira, no tenías ni siquiera descendencia de la promesa, y le está diciendo, mira, tu descendencia va a ir a Egipto, y van a estar ahí en Egipto por 400 años, dice, y de ahí yo los voy a traer otra vez a esta tierra. Fíjense, ya le estaba diciendo que iba a suceder con la descendencia de Abraham, pero no estaba ni siquiera Isaac.
Pero él había hecho una promesa. Y Abraham, miren hermanos, Abraham creyéndole a Dios, creyendo en su juramento, creyendo de que no iba a fallar. Y por eso el escritor de los Hebreos dice que su juramento es inmutable. Inmutable. Es inmutable su juramento. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios. Si Él lo prometió, hermanos, Él va a cumplir. ¿Amén? Él va a cumplir, no fallará. Fíjense, hermanos, Él no es como nosotros, que somos mutables. Nosotros en cualquier momento podemos fallar, ¿verdad? En cualquier momento. Verso 16 y 17 dice la palabra: en el ...16 y 17 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, interpuso juramento. Él dándose, mire, él dando o queriendo dar a conocer la inmutabilidad de su consejo, dice que da juramento. De un juramento. Y ahí vamos a ver unos pasajes. En Números capítulo 23, en el verso 19. Números 23, 19. Números 23, 19, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor ahí, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición, y no podré revocarla. Él decidió bendecir, dice, y nadie puede revocar su bendición. Él decide hacer justicia y nadie puede revocar su justicia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios inmutable. Y para eso puso juramento a los que creen en Él. Por eso dice el verso 18 de Hebreos 6, dice, es imposible que Él mienta. Y en eso nosotros debemos de tener nuestro consuelo. Y dice, tengamos un fortísimo, dice ahí en el verso 18, tengamos un fortísimo. Y ese fortísimo es el verbo en griego isjuros, que quiere decir enérgico, vigoroso. Y ese isjuros viene del verbo isjus, que es fuerza. Entonces, dice que tengamos nuestra fuerza, que estemos ahí fortalecidos en que nuestro Dios no cambia por estas dos cosas, por su palabra que nos ha dado y por el juramento que Él nos ha dado. Que tenemos que estar así enérgicamente agarrados en ese consuelo de que Él no se moverá, que Él no cambiará.
No es como nosotros que cambiará de parecer, no. Entonces por eso dice el verso 18, ahí dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, dice, a nosotros que nos hemos hecho o nos hemos agarrado de esa esperanza, dice, así debemos de fortalecernos cada día en ese consuelo maravilloso de que Él no fallará. ¿Por qué? Porque es el Dios inmutable. Consuelo en nuestra vida, hermanos. Eso tiene que traer seguridad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no fallará. No fallará. Y esa tiene que ser, miren, hermanos, lo lamentable del mundo es que no tienen esperanza. Nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza y eso es lo que nos trae consuelo. Dice aquí más adelante, dice verso 18, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros tenemos esa esperanza en nuestro Dios inmutable. Esto es lo que nos lleva, y vemos en el siguiente verso, y dice que es un ancla. Un ancla. ¿Y para qué es el ancla, hermanos? Por ejemplo, en las embarcaciones se utilizan las anclas. Creo que nada, solamente en las embarcaciones. Y dice que esa ancla tiene que ser algo bien pesado. En algunas, bueno, depende de la embarcación, pero en las embarcaciones grandes dice que llega a pesar toneladas. ¿Pero para qué? Para que esa embarcación se mantenga estable, que no sea arrastrada por el viento, por las corrientes, sino que se mantenga ahí. Entonces la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos en ese Dios inmutable, que no cambia, porque nos dio su palabra y nos dio su juramento, hermanos, estamos fortalecidos en ese consuelo, y esa esperanza nos lleva a anclarnos en Él, a quedarnos ahí, porque ahí estamos seguros. Ahí estamos seguros, hermanos, y no seremos movidos. Miren lo que dice ahí el siguiente verso, dice, verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma. Miren, hermanos, esto para nosotros tiene que ser seguridad. Esa esperanza, hermanos, que tenemos es segura y ancla del alma, que nos mantiene ahí en Jesús, en que en Él estamos completos, que en Él tenemos la vida, que en Él estamos seguros, que en Él estamos a salvos. Dice el final del verso 19, dice, y que penetra hasta dentro del velo. Que penetra hasta dentro del velo. Bueno, que penetra hasta dentro del velo. Eso quiere decir, hermanos, que nos ha llevado hasta el lugar santísimo, hasta el lugar supremo. Y de ahí, hermanos, es donde estamos seguros. De ahí es donde estamos anclados en Cristo. Es como la palabra que el Señor puso del hombre sensato que puso su casa sobre la roca, y el hombre insensato que puso su casa sobre la arena. El que estaba sobre la roca no fue movido, el que estaba sobre la arena sufrió pérdida. Entonces, ¿qué dice? Estando anclados en el lugar santísimo, como dice el escritor a los hebreos, hermanos,
Fíjense, estaremos seguros. Puede pasar lo que suceda a nuestro alrededor, hermanos, pero sabemos muy bien que la palabra de Dios, miren, hermanos, dos cosas inmutables: la palabra de Dios y su juramento es seguro. Es seguro, hermanos. Y estemos nosotros seguros, confiados, que no fallará. Y anclémonos ahí. Quedémonos ahí, hermanos. Anclémonos cada día. Y es por eso, dice que él como precursor, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Precursor es la persona que dice, por ejemplo, en lugares donde no han pasado, donde no ha llegado gente y hay que ir abriendo paso, hay una persona que va enfrente, ¿no? Y es el que va abriendo la brecha, es el que va abriendo el camino. A eso se refiere este verbo de precursor. Es el que abrió el camino, es el que abrió la brecha. Y es por eso que ahí mismo, bueno, si va usted unos capítulos atrás, en el capítulo 4, en el verso 16 dice el escritor de los Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos al trono de la gracia? A lo que se refiere aquí en el verso 19, que es hasta dentro del velo, es el lugar santísimo. En el templo, hermanos, pasando el velo estaba el lugar santísimo, la habitación del Dios inmutable. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entrar ahora, nosotros confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero por qué? Porque ahí estamos anclados. Ahí estamos anclados. Y ahí vamos, ahí está nuestra esperanza, y ahí estamos seguros y confiados que no fallará nuestro Dios. Amén. Miren, hermanos, ahí si estamos anclados en ese lugar santo, donde dice el escritor a los Hebreos que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Si estamos anclados ahí, sucede esto, que tenemos consolación. Tenemos consolación. Y ahí es donde podemos entender al Dios de toda consolación. Pablo estaba anclado ahí, en el lugar santísimo. Pablo tenía una comunión tan estrecha con Dios que él podía estar confiado, podía estar tranquilo, y es por eso que él decía: yo vivo para Él. Si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Nosotros también, de la misma manera, tenemos que vivir así. Si vivimos para Él, si morimos para Él. Pero debemos de estar anclados ahí, en ese lugar santísimo, confiando de que por esas dos cosas inmutables Él no fallará. Hasta ahí, hermanos, nos lleva nuestro Dios de toda consolación. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Hasta una comunión estrecha. Hasta esa comunión donde nosotros ni siquiera lo merecemos, pero Él nos ha llevado. ¿Por qué? Porque Él es el precursor. Él es el que abrió el camino. El creyente, hermanos, ahora tiene dos cosas inmutables sobre las cuales se puede apoyar. Dos cosas inmutables tenemos nosotros en las cuales nos debemos de apoyar y mantenernos firmes, que es la palabra de Dios y el juramento de Dios. Hermanos, esa es miren, hermanos, es donde nosotros tenemos que apoyarnos. Es imposible imaginar algo más seguro y cierto
que estas dos cosas. Es imposible imaginar algo más seguro y cierto que estas dos cosas: la palabra de Dios y su juramento. Terminamos. Entonces, en este pasaje que leímos, si lo vamos leyendo con más detenido, dice, nos habla, número uno, de una ciudad de refugio. Nos habla de un ancla, que ya hablamos ahorita, que es en el lugar santísimo. Y nos habla, de un precursor, que es Cristo Jesús. Y nos habla de un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús. Hermanos, esta esperanza inefable basada en su palabra y juramento tiene que traer consolación a nuestro corazón. Hermanos, aferrémonos a estas dos cosas inmutables que nos menciona aquí el escritor a los hebreos, que es la palabra de Dios y su juramento. Si Él lo juró, si Él lo prometió, hermanos, así va a ser. No faltará su palabra. Usted y yo podemos faltar, pero Él no. Pablo le dice a Timoteo, si ustedes son infieles, Él permanece fiel. En Apocalipsis hay un pasaje donde dice que Él llevaba tatuado el nombre que decía fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Entonces, eso tiene que ser nuestra ancla segura, hermanos, y que tiene que traer consuelo, un fortísimo consuelo a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra maravillosa que tú nos has dado en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu fidelidad y tu amor. Gracias porque siempre tenemos este privilegio cuando disponemos, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias porque siempre hay algo fresco para nuestras vidas y podemos ver que siempre estás hablando a nuestras vidas. Tienes el control de nuestras vidas, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor amado, para que cada día podamos confiar y estar seguros, Señor. Tener esa confianza en que no cambiarás, en que no fallarás. Si tú has prometido ser lo que eres, Señor, así será. Si tu palabra dice, Señor amado, que tú eres un Dios que ama al que te busca, que eres un Dios que perdona al que se arrepiente, así será, Señor. Pero si también tu palabra dice que sí, que tú eres un Dios que castigas la maldad del hombre, también así será, Señor. Amado Dios, que cada día podamos estar seguros y anclados desde ahí, desde ese lugar santo, desde ahí detrás del velo, que esté nuestra esperanza al tener una comunión estrecha contigo, Señor. Rogamos, Padre, que nos ilumines cada día con tu palabra preciosa. Y que cada día, Señor, hagamos conciencia de ese juramento inmutable y de esa palabra inmutable que tú nos das. Y con eso, llenar nuestra vida de consuelo. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Vayamos y sigamos estudiando la palabra del Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que la palabra de Dios es inmutable. Entonces, confiadamente estudiemos. Amén. Bendiciones a todos.